Si sos un consultor digital o querés serlo, hay un tema de vital importancia que tiene que entender tu cliente, que es la diferencia entre la estrategia, la táctica y la técnica. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante que tiene que entender tu cliente en cuanto a desde qué lugar trabaja un consultor. Habitualmente cuando hablamos de el proceso de digitalización, de los negocios digitales, es muy normal que las empresas o las personas que no entienden tanto del mundo digital mezclen todos estos temas. Lo que significa que, por un lado, tenemos la cuestión relacionada a la estrategia, o sea, qué es lo que vamos a hacer, de qué manera, qué vamos a utilizar. Y por otro lado, tenemos las cuestiones técnicas, o sea, cómo hacer la campaña de Google o cómo trabajar con la campaña de Facebook o cómo hacer un diseño para postear en Instagram. Entre estos dos procesos hay algo muy importante que es regularmente es fácil que se confunda. Un consultor, por lo general, trabaja en cuestiones relacionadas a los aspectos estratégicos y a los aspectos tácticos. Regularmente un consultor no se mete en temas técnicos, temas de gestión. ¿Por qué? Porque los temas de gestión están relacionados al cómo se hace la cosa. Veamos el siguiente ejemplo para que lo entiendas desde un punto de vista práctico y puedes utilizar este mismo ejemplo para pasárselo a tu cliente. Y vamos a hablar de fútbol. En el fútbol nosotros tenemos la cuestión estratégica, es decir, la disposición de los jugadores en el campo de juego. Por otro lado tenemos la disposición, la cuestión táctica, que es la posible jugada que cada jugador puede hacer en ese campo de juego. O sea, quién le pasa la pelota a quién, de qué manera se pueden mover o cuáles son las posibles jugadas predefinidas o prearmadas que puede tener un equipo de fútbol. Y por último, tenemos la cuestión técnica. La cuestión técnica es la destreza propia del jugador, o sea, que también juega, que también avanza con la pelota, que también patea penales, que también tira centros, cabecea o hace gol. Entonces, cuando nosotros nos referimos en aspectos de consultoría, la consultoría regularmente suele ser en aspectos estratégicos y aspectos tácticos, es decir, ¿cómo vamos a desarrollar el ecosistema digital? Llamémoslo sitio web, e-commerce, landing page, una plataforma de CRM, la herramienta de email marketing, etcétera, 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 si vamos a estar o no en redes sociales y todas esas cuestiones. Por otro lado, el aspecto táctico es cuál es la jugada entre esas plataformas. Por ejemplo, podríamos decir que vamos a utilizar las redes sociales para poder generar leads. Y poder generar leads lo podemos hacer a través de Facebook Lead Ads o podemos generar tráfico a un landing page. Esos son cuestiones tácticas, ¿de acuerdo? Otra vez, si nos referenciamos al tema e-commerce, es vamos a desarrollar la táctica de lead magnet, vamos a implementar en una plataforma de CRM una estrategia de lead nurturing. Todos estos temas son cuestiones estratégicos y tácticos. Ahora, la cuestión técnica, el del quién lo hace y el cómo lo hace, ese es otro tema donde regularmente el consultor no se mete. ¿Por qué el consultor no se mete en eso? Porque no depende de él, salvo que seas un consultor y que tengas una agencia que opera. En ese caso, o salvo que vos de raíz como servicio principal sea el servicio de agencia, que el servicio de agencia siempre tiende a ser a cuestiones operativas, o sea, en la cuestión técnica, el desarrollo de la web, el diseño de la imagen, la operación de la campaña de email marketing, la ejecución de la campaña de AdWords o en redes sociales. Esos son temas que, si los ofreces como servicio de agencia, está fantástico, pero el cliente tiene que encontrar la diferencia entre cada uno de esos elementos. ¿Por qué? Vamos al siguiente caso. Si vos sos posiblemente trabajes haciendo campañas de publicidad online, o sea, seas un trafficker o trabajes, por ejemplo, con Google Ads o Facebook e Instagram Ads, muy probablemente tu principal función y en lo que seas bueno es en trabajar en la ejecución de esas campañas. Lo que sucede es que vamos al rol del consultor. El rol del consultor sabe para qué sirve la herramienta, cómo funciona y qué resultados yo puedo obtener.
cuáles son las métricas e indicadores que debería gestionar. Después, si la ejecución de esa herramienta la hace un recurso interno dentro de la empresa, la hace un recurso terciarizado o lo ejecuta una agencia, realmente no importa, porque lo importante en tal caso es la definición estratégica y táctica para lograr un objetivo común. Después el quién lo hace va a depender de mil millones de factores y que por lo general está relacionado directamente a la organización propia de la empresa. No es lo mismo una empresa que tenga recursos adentro, lo que significa que puede estar trabajando o podría estar capacitando a una persona para que desarrolle, llamémoslo, la campaña de email marketing o implemente un CRM, o bien podría contar con un freelance o podría tenerlo terciarizado en una persona en un formato X o podría contratar una agencia. Ahí tenemos, por ejemplo, sin ir muy lejos, 3 formatos distintos donde la resultante es la misma, porque en definitiva es el manejo de la campaña de Instagram, de Facebook o la campaña de email marketing. Esos temas, si la empresa entiende los indicadores, después quién lo hace no importa. Entonces, ¿cuál es el punto importante a tener en cuenta? Que el cliente sepa diferenciar esto. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo ofrece servicios de Google, Facebook, Instagram, sitio, landing page, leads y demás. Y la realidad es que hoy levantás una baldosa y hay alguien que te ofrece ese servicio. Pero la definición táctica, ¿quién la define? ¿Por qué? Porque si el de AdWords se tiene que meter en una definición táctica, no puede hacerlo porque no tiene la visibilidad para hacerlo, porque se tendría que involucrar en un montón de otros procesos que harían que su servicio sea deficiente porque le tendría que ofrecer un montón de tiempo para poder hacer algo. Con lo cual, muchas veces incluso los resultados de, por ejemplo, una persona que hace una campaña de AdWords están supeditados a otros procesos. Vamos a un simple ejemplo. Imaginemos que tenemos un e-commerce. En ese e-commerce, dependiendo la experiencia de usuario, la eficiencia de las campañas de Google Ads pueden variar completamente en cuanto al resultado de venta. Entonces, por lo general, el cliente le va a exigir al que maneja las campañas de AdWords cierta eficiencia en ventas cuando en realidad no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si nosotros desde el punto de vista de AdWords tenemos un buen nivel de calidad, tenemos un buen nivel de CTR, muy probablemente la campaña que esté ejecutando esa persona esté bien. Pero después del clic en adelante es un proceso propio de la empresa. Salvo que tengas contratado una agencia de marketing que se involucre en tus procesos. Pero si se involucra en tus procesos, inevitablemente ya entras en un proceso de consultoría. Con lo cual, cuando trabajamos en un proceso de consultoría, tenemos que entender la dinámica de trabajo, los responsables dentro de la empresa, los distintos recursos, papeles y funciones dentro de la organización y todo el proceso sistémico dentro de la estrategia digital. Entonces, si ya sea que sos una agencia y estás ofreciendo ese servicio, déjame decirte que estás ofreciendo un servicio de consultoría. Y el servicio de consultoría como tal deberías ofrecerlo aparte, salvo que sea tu modelo de negocios o tu estrategia de diferenciación o tu valor agregado, por así decirlo, donde la estrategia la ofrezcas aparte de ofrecer ciertos servicios. O si sos simplemente el consultor, entender que el trabajo de consultor es estrategia y táctica. Y como ya mencioné en este video que te voy a dejar acá arriba, hay un punto importante que tener en cuenta que es el consultor trabaja en 3 dimensiones. La primera dimensión es trabajar en la parte de la definición estratégica y táctica. La segunda dimensión es trabajar en el proceso de capacitación, o sea, la transferencia de conocimiento del consultor a los líderes dentro de la organización o a su equipo. Por ejemplo, si una empresa tiene un pequeño equipo de marketing, 1, 2,
3, 5, lo que fuere, o tiene una gerencia, tiene que poder explicarle ciertos elementos básicos para que el departamento pueda autogestionarse. Entonces, inevitablemente el consultor, al menos dentro del mundo de los negocios digitales, inevitablemente hay un proceso de transferencia de conocimiento donde uno le explica cuáles son las distintas estrategias, qué es lo que se puede esperar de una campaña de email marketing, de AdWords, de las redes sociales, cómo funcionan las redes sociales, cómo desarrollar una estrategia de contenidos. Todos estos temas se transfieren en conocimiento. Y luego, por último, la tercera dimensión de la cual hay que trabajar es la definición, el acompañamiento, perdón, en la implementación. El acompañamiento en la implementación requiere que el consultor se siente del mismo lado de la mesa que el cliente y poder trabajar con quienes ejecutan, quienes operan los aspectos técnicos, que como dijimos anteriormente pueden ser recursos dentro de la empresa o recursos fuera de la empresa en el formato que fuere, freelance, terciarizado, agencia, etc. Así que estos son aspectos claves. Si te gustó hasta ahora este video, por favor dale un like y no dejes de suscribirte al canal donde vamos a ver de estos videos y mucho más relacionados a temas de transformación digital y negocios digitales, pero lo más importante aún es que conjuntamente con Iván, que seguramente si me seguís o si es la primera vez que estás acá, hemos grabado un montón de videos con Iván Aliendre, hemos desarrollado un programa para desarrollar consultores digitales. ¿Esto qué quiere decir? Si todavía no sos un consultor o tenés idea, pero más o menos querés desarrollarte más profesionalmente, desarrollamos un programa para transformarte en un consultor digital en un periodo de 6 meses. Cada mes vamos a desarrollar un nuevo skill, una nueva habilidad para que vos puedas ofrecer un nuevo servicio. Y nosotros asumimos el compromiso de acompañarte a vos en ese proceso de desarrollarte como consultor digital hasta que consigas tu primer cliente. Así que si estos temas te interesan, te vamos a dejar el link en el box de descripción de este video. Y no dudes, por supuesto, en entrar y cualquier consulta que tengas, ahí tenemos un chat y podés hacer la consulta que quieras respecto de cómo es el programa. Pero toda la información la vas a encontrar ahí. Así que eso es todo lo que tenía por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.